Sí, David, adelante. Gracias. Ok, bueno, buenas noches. Eh, Comenzando las residencias organizadas por la SPOT. Soy el doctor David Arrocha, médico residente de cuarto año del complejo hospitalario, actualmente rotando en el Susana Jones. Y hoy voy a presentar el tema titulado Cirugía de ligamento anterolateral de la rodilla, qué saber y qué hacer en el 2026. Como objetivos de esta charla, vamos a comprender el papel fundamental de los procedimientos extraarticulares laterales como complemento en la reconstrucción del cruzado anterior. Vamos a identificar las indicaciones precisas y contraindicaciones y factores de riesgo que justifican la incorporación de estas técnicas en casos específicos de reconstrucción del cruzado anterior. Vamos a revisar las diferentes técnicas quirúrgicas utilizadas para los procedimientos extraarticulares laterales, sus principios biomecánicos y las potenciales complicaciones asociadas a estas y analizar la evidencia científica actual y los resultados clínicos a medio y largo plazo. Entonces, no podemos entrar en el peso de esta charla sin antes hablar sobre el pionero de este tipo de técnicas y aprovecharemos su historia para mencionar algunos conceptos básicos del ligamento cruzado anterior. El pionero de estos procedimientos es el doctor Marcel Lemaire. Él fue un cirujano gastrointestinal y torácico francés que se forjó involuntariamente una reputación como especialista en ortopedia de rodilla. Aunque Lemer se había formado inicialmente en cirugía general, él era un apasionado del fútbol y se interesaba por las lesiones deportivas. Además de ser cirujano, él también jugaba fútbol para el Racing Club de Francia. Sin embargo, así como muchos de nosotros que nos gusta el fútbol, pero puede que no seamos tan buenos, el presidente del equipo se puso en contacto con él y le propuso dejar de jugar y ser solo el médico del equipo. Fue entonces cuando Lemer observó la alta incidencia de desgarros de menisco y lesiones de cruzados en los futbolistas y quedó fascinado por la imprevisibilidad de los resultados tras lesiones ortopédicas. Entonces Lemer empieza a hablar a pacientes con sospecha de lesión del ligamento cruzado anterior, de la cual hoy en día sabemos que tiene una incidencia de 68,6 por cada 100.000 habitantes, incidencia que va a un aumento el incremento en popularidad de la práctica de deportes de pivote, siendo más común en mujeres y deportistas jóvenes. Sabemos que el ligamento cruzado anterior es una estructura vital para la estabilidad de la rodilla, compuesta por dos fascículos, uno anteromedial, que es más grande y se mantiene tenso principalmente en flexión, y un fascículo posterolateral más pequeño y tenso en extensión, el cual proporciona una estabilidad rotacional crucial y limita la hiperextensión. Este ligamento se va a originar en la superficie posteromedial del cóndilo femoral lateral y se inserta en el área intercondilia anterior de la tibia, justo anterior a la espina tibial medial. Su integridad es fundamental para lo que es la restricción de la traslación anterior. Es crucial también para controlar la rotación tibial interna y externa, especialmente durante movimientos de pivote, y contribuye a evitar la hiperextensión excesiva de la rodilla. Entonces, Lemer sospechaba este tipo de lesiones cuando sus jugadores sufrían mecanismos de torsión con el pie fijo, rodilla en valgo y rotación interna. Los pacientes generalmente referían una sensación de que la rodilla les cedía o una inestabilidad rotacional. Le realizaba las pruebas diagnósticas que conocemos hoy en día, como la prueba de Lachman, la prueba de cajón anterior y el pivot shift, que consiste en realizar una rotación interna más fuerza en valgo, donde se realizan movimientos de extensión a flexión, observando una inestabilidad rotacional de la rodilla. Tiene una alta especificidad, es la mejor para confirmar la lesión y el mejor predictor de inestabilidad rotacional. Aunque oficialmente no está publicado en los libros, fue acuñado en los estudios iniciales del Lemer como el signo del Lemer. Destacamos hoy en día también otro signo, el signo de Lever o el signo de la palanca o signo de Lely, descrito así por la persona que lo escribió en el 2016, Roberto Lely. Y esta prueba consiste en que se coloca el puño del examinador por debajo de la tibia proximal y se realiza una fuerza hacia posterior a nivel del fémur distal. En un paciente con el ligamento cruzado intacto, lo normal o esperado es que el pie se levante de la mesa del examinador. Sin embargo, si está roto, vamos a ver una traslación de la tibia hacia anterior o del fémur hacia posterior. Y este es un signo bastante útil ya que no depende de la relajación muscular, y eso es un aspecto muy importante de pacientes evaluados de manera aguda.
y es útil en pacientes con rodillas agudas, pacientes con dolor al momento de la evaluación, pacientes contracturados o pacientes con alta masa muscular. Entonces, regresando a la historia del EMER, estamos en los años 1960 aproximadamente, donde se sostenía ampliamente que las lesiones del ligamento cruzado rara vez iban a requerir una intervención quirúrgica y que la reparación con sutura del ligamento cruzado anterior solo estaba indicada en casos de inestabilidad grave o una deficiencia crónica del ligamento cruzado. Sin embargo, Lemera empieza a observar que ciertos pacientes presentaban malos resultados tras una menisectomía sin motivos aparentes. Esto fue lo que lo impulsó a reconocer el papel crucial tanto del ligamento cruzado anterior como la nueva estructura a describir, que era el complejo anterolateral de la rodilla. Este complejo anterolateral eh, es una estructura, una colección de estructuras de tejido blando que proporcionan estabilidad rotacional dinámica. Hoy en día sabemos que consta de tres capas, obviamente esto en esos tiempos no era muy estudiado, pero consta de tres capas, la primera que es la banda iliotibial, que tiene un fascículo superficial medio y profundo, la segunda capa, que es el retináculo patelofemoral lateral, y la tercera capa que comprende la cápsula articular. Esta es una imagen, una disección cadavérica que ilustra la primera capa del complejo anterolateral, que incluye la banda iliotibial superficial y la banda iliopatelar. Los asteriscos muestran un repliegue en la cara posterior de la banda iliotibial observada en ángulos de flexión de la rodilla aumentado. Aquí vemos otra disección cadavérica que ilustra la reflexión de las capas de las superficiales del complejo anterolateral para demostrar la confluencia de la banda iliotibial superficial reflejada y las fibras de Kaplan, lo que permite su inserción a nivel de la metáfisis femoral distal. Y aquí vemos también otra disección más profunda del complejo anterolateral, donde se visualiza una capa cápsulo ósea con reflexión posterior de la banda iliotibial superficial y podemos ver que esta estructura está separada de las fibras de Kaplan y sus inserciones accesorias. O sea que no es solo eh, un compuesto de tejidos blandos, sino que es una estructura bastante compleja. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, en esos tiempos solo conocía que esta estructura proporcionaba o tenía un papel muy importante en la estabilidad rotacional de la tibia con respecto al fémur. Sin embargo, hoy en día, como ha sido un tema que ha ganado gran auge, se han hecho distintos estudios, tanto cadavéricos como biomecánicos, que han respaldado la importancia de esta estructura como estabilizador de la rodilla. En en sus publicaciones iniciales, Lemer describe una técnica para la reconstrucción de esta estructura. Eh, y esta la describe como una cirugía aislada en pacientes con lesiones del ligamento cruzado anterior, no como una técnica complementaria. Él la describe como una técnica donde se realiza una incisión de aproximadamente 15 centímetros a nivel de la cara anterolateral de la rodilla, abordando la banda iliotibial. Se perfora la cortical a nivel de la inserción proximal del ligamento colateral lateral. Luego de esto, se perfora a nivel del tubérculo de Gerdi y se utiliza un cordón de nylon, que es esa estructura tubular que se ve en la imagen. Se usa ese cordón como un nuevo ligamento. Utilizando entonces la banda iliotibial, se crea como una vaina que es suturada y se forma un tubo aponeurótico alrededor de la banda de nylon y esta luego se inserta a nivel del fémur, suturándola con hilos. Y esto funcionaba como eh, una, un reforzamiento para esa estructura anterolateral. Al describir esta técnica en 1967, él también describió algunos principios quirúrgicos fundamentales y enfatizó en la importancia de posicionar el injerto en un ángulo oblicuo eh, para que permita la máxima tensión del injerto cuando la rodilla está en extensión. Entonces, durante los años 60 se describe la técnica del EMER como un procedimiento aislado para el abordaje de pacientes con lesiones del ligamento cruzado anterior, ya que no existía una técnica como tal para la reparación del mismo que diera buenos resultados. Y con el paso del tiempo, durante los años 80, 90,
esta técnica empieza a perder popularidad porque es más o menos cuando surgen las técnicas interarticulares de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, las técnicas artroscópicas, y entonces se le daba más importancia a la estabilidad anterolateral que proporcionaba la reconstrucción eh, intraarticular del mismo. Y no es hasta los años 2000, 2010 que resurge esta técnica porque se empieza a ver que, o se empieza a realizar estudios que al realizar esta técnica de manera complementaria a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, se veían buenos resultados tanto funcionales como en disminución de las tasas de rupturas. Y en la actualidad se ha evolucionado esta técnica del MR inicial, se han realizado o desarrollado distintos otros procedimientos como el de Ellison, el procedimiento de McIntosh, de Markashi, y en la actualidad eh, existen lo que se denomina los procedimientos extraarticulares laterales de la rodilla, que pues son principalmente dos: la reconstrucción del ligamento anterolateral y la tenodesis extraarticular lateral. Entonces, empezando con la tenodesis extraarticular lateral, los pasos para realizar este procedimiento son bastante básicos y constan de la obtención del injerto, el paso del injerto por debajo del ligamento colateral lateral y la fijación proximal a nivel del fémur, y se le da la tensión final. En estas imágenes podemos ilustrar esta técnica donde primero se realiza un abordaje exarticular lateral, realizando una incisión ya no tan grande como la descrita inicialmente. Se puede hacer incisiones de 4 centímetros que comienzan justo proximal al tubérculo de Gerdy y se extiende hasta el epicóndilo femoral lateral. Aquí se expone e identifica la banda tibial y se deja intacta en la inserción distal en el tubérculo de Gerdy. Se obtiene un injerto del mismo, más que nada de la porción central para respetar lo que son las fibras de Kaplan, y se obtiene un injerto de aproximadamente unos 10 por 60 por 80 milímetros. Este injerto se levanta y se referencia con unas suturas, con una sutura tipo Krakow. Se pasa por debajo del ligamento colateral, como se ve aquí en la figura 4, y mediante distintas técnicas se puede hacer una fijación de este injerto a nivel del fémur distal. En este caso se hace una fijación con anclas importante, que cuando se dirige la guía de la broca para el ancla se tiene que hacer en sentido anterior y hacia proximal, porque como estas son técnicas complementarias a la reconstrucción del cruzado, hay que tener mucho cuidado con el túnel del injerto del ligamento cruzado. Entonces, luego que se hace este brocado, se fija el injerto con un ancla manteniendo la tensión adecuada. Generalmente se coloca la rodilla en rotación neutra y 30 grados de flexión al momento de la fijación para mantener una isometría de la tenodesis y no mantener una rodilla tensa al momento de la fijación final. Y así querer los resultados finales de este procedimiento. Si hablamos de la reconstrucción del ligamento anterolateral, esta comprende una incisión a nivel del punto medio entre el tubérculo de Gerdy y la cabeza del peroné, y otra posterior y proximal al epicóndilo lateral del fémur. Se introduce una guía femoral ligeramente proximal y anterior por la misma razón, para evitar el túnel del injerto del cruzado, y se incide en la banda iliotibial alrededor de la guía para facilitar la entrada del ancla de fijación. Se introduce otra guía tibial 2 centímetros posterior al tubérculo de Gerdy y 10 centímetros distal a la caria articular, que es más o menos un punto medio entre el Gerdy y la cabeza del peroné. Se broca el túnel femoral y se introduce el injerto con un ancla, como se ve aquí. Aquí se ven las dos guías y el brocado del fémur. Y luego de esto se introduce el injerto, que debe haber sido cosechado previamente, ya sea de isquiotibial. Se fija a nivel del fémur, se pasa hacia la herida distal a nivel de la tibia, y manteniendo una adecuada tensión del mismo, se fija a nivel de la tibia proximal. Hay otras técnicas que se han ido desarrollando a partir de esta, como esta publicada en la revista de Artroscopía en el 2023, donde utilizan un solo túnel para la fijación tanto del injerto del ligamento cruzado anterior como el injerto del complejo anterolateral.
Aquí vemos una imagen donde se realiza el abordaje lateral para cosechar el injerto de la banda iliotibial, que va a ser fijada a nivel del fémur proximal. Eh, y a la derecha vemos una imagen artroscópica que en vez de hacer de pasar la guía de adentro hacia afuera, que es lo que generalmente hacemos para hacer el túnel femoral, la hacemos de afuera hacia adentro, utilizando como punto de entrada el punto donde tiene que ser insertado el, el, la banda iliotibial, el injerto de banda iliotibial. Aquí vemos entonces a la derecha la imagen artroscópica donde se ve la guía saliendo hacia la cavidad interarticular, donde debe ser el nuevo origen del ligamento cruzado anterior. Y acá vemos el único túnel en la imagen de la izquierda y en la derecha vemos tanto el injerto del cruzado anterior como el injerto de la banda iliotibial fijadas con un solo tornillo de interferencia en el mismo túnel. Es un procedimiento que puede ser un poco más dificultoso por el hecho de tener que mantener dos tensiones adecuadas al momento de la fijación. Y esta técnica también se ha extendido a los pacientes pediátricos, donde la técnica es básicamente la misma. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que el fijado de los injertos no debe pasar a través de la fisis. Entonces, inicialmente los procedimientos laterales eran indicados mayormente en contexto de revisiones de reconstrucciones de cruzado anterior y pacientes con una prueba de pivot shift grado 2, grado 3, o sea, una inestabilidad rotacional bastante severa. Sin embargo, eh, posteriormente estas indicaciones se han extendido. Incluso podemos ver que en el 2018 inicialmente de un 5% de indicaciones, hasta el 2023 hubo un aumento hasta casi un 30% de las indicaciones de este tipo de procedimientos. Y eso es más que nada porque se han realizado estudios que han demostrado el beneficio que tiene este tipo de procedimientos en pacientes con reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Algunas indicaciones que aceptadas hoy en día tenemos pacientes jóvenes y activos, menores de 25 años, en deportes de alto pivotaje, pacientes con hiperlaxitud ligamentosa, con escalas de Beighton elevadas, pacientes con pendientes tibiales elevadas, una pendiente posterior mayor a 12 grados, inestabilidad rotacional como previamente estaba indicado, y pacientes con revisión. Incluso en el Journal de Arthroscopy publicaron este póster donde mencionan las indicaciones o el consenso internacional de las indicaciones para los procedimientos extraarticulares laterales, donde lo recomiendan fuertemente para pacientes con reconstrucción con isquiotibiales en pacientes jóvenes y activos, pacientes con pivot shift bastante explosivo, grado 3, hiperextensión de las rodillas y pacientes esqueléticamente inmaduros. Está recomendado en pacientes a los cuales se les realiza una revisión de reconstrucción de cruzado anterior y pacientes con deficiencias crónicas del mismo, y deben ser considerados en pacientes a los cuales se les hace autoinjerto, ya sea patelar o del tendón del cuádriceps, pacientes atletas que van a retornar a deportes de pivote, pacientes con una evaluación de Lehmann grado 3 con un slope tibial, una inclinación tibial mayor a 12 grados, o que tengan historia de una lesión de cruzado en el lado contralateral. Entonces, algunas complicaciones y consideraciones posoperatorias que han sido descritas, a pesar de que es un procedimiento bastante seguro con baja incidencia de complicaciones, podemos mencionar el dolor lateral temporal, el hematomas localizados y la sobrerestricción rotacional si no se fija los injertos con una tensión adecuada y la presencia de cicatrices laterales. Pero, ¿qué nos dice la evidencia actual sobre este tipo de procedimientos? Para esto es importante mencionar el estudio más grande y con más impacto que se ha realizado hasta la fecha, que es el estudio Stability. Es un estudio publicado por Alan Getgood y colaboradores, un estudio de nivel de evidencia 1 y comprende un ensayo randomizado con una muestra de 600 pacientes de menos de 25 años con lesión de ligamento cruzado anterior. Este estudio lo que buscaba era comparar las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior que se hacían con y sin una tenodesis extraarticular lateral, evaluando tasas de fallo, eh,
Además de las tasas de fallo, también evaluaban la inestabilidad residual que presentaba el paciente y algunos resultados secundarios, eh, como cuestionarios sobre capacidades funcionales y de satisfacción del paciente. Este protocolo constituye el primer ensayo clínico aleatorizado con potencia estadística adecuada que investiga los efectos de aumentar la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con una tenodesis extraarticular lateral en pacientes con alto riesgo de fallo del injerto. Eh, Luego de la proposición de este protocolo, se publicaron los resultados intermedios. O sea, esto era un seguimiento de 2 años, pero al año ya estaban presentando resultados intermedios en un congreso de Lisacos, donde ellos reportaron que, uno, no hubo diferencia significativa en tasas de incidencias de fallo en ambos grupos. Esto es al año. El grupo al cual se le realizaba el atenodesis extralateral lateral mostró una reducción significativa en las tasas de falla del injerto. No hubo diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de los cuestionarios funcionales y de satisfacción. Esto es al año, ojo. Y que un 57% de los pacientes experimentaba al menos un evento adverso, ya sea infección, rigidez o alguna lesión meniscal durante el seguimiento. Luego, a los 2 años de seguimiento final del resultado, publicaron los resultados finales donde encontraron que en el grupo al cual se le hizo la tenodesis extralateral mostró una reducción significativa en la falla clínica de un 25% de los pacientes a la cual se le hizo la tenodesis versus un 40% a los que no se le hizo. Solo el 4% de los pacientes a los cuales se le hizo la tenodesis sufrió de ruptura del injerto comparado con un 11% del grupo sin la tenodesis. Al grupo que se le hizo solo la reconstrucción del ligamento cruzado experimentó menos dolor inicial y no hubo diferencias significativas en los resultados reportados por los pacientes ni en el retorno deportivo a los 2 años. Además de esto, este estudio también sirvió para derivar otras investigaciones utilizando la misma base de datos, como por ejemplo este estudio publicado en el 2022 en el Sage Choice, donde buscaban identificar predictores de falla del injerto de ligamento cruzado anterior en pacientes de alto riesgo y determinar aquellas indicaciones clave para determinar cuándo se debe aumentar la reconstrucción de isquiotibiales mediante una tenodesis extralateral. Este fue un estudio de casos y controles, un estudio con un poco menos de potencia, nivel de evidencia 3, donde se realizaron dos análisis de regresión logística multivariable con el desplazamiento asimétrico del pivote, la rotura del injerto como variables dependientes. Aquí encontraron que la adición de una tenodesis se asoció significativamente a una menor probabilidad de inestabilidad rotacional y de una reducción del riesgo de ruptura del injerto. Encontraron también que a mayor diámetro del injerto disminuía la inestabilidad rotacional y a mayor edad reducía también las probabilidades de ruptura del injerto. Algunos factores de riesgo que encontraron significativos para la falla de la reconstrucción encontraron una mayor pendiente tibial, la hiperlaxitud de la rodilla preoperatoria y un retorno deportivo temprano. Este es otro estudio también que se derivó de la base de datos del estudio de Stability, eh, donde buscaban evaluar los resultados funcionales de los pacientes incluidos en el estudio de Stability. Aquí ellos agarraron 618 pacientes sometidos a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, todos menores de 25 años, que retornaban al deporte de contacto con pivote o presentaban signos de laxitud rotacional de alto grado o laxitud ligamentosa generalizada. En este estudio, ellos encontraron que en cuanto al rendimiento en pruebas funcionales, no encontraron diferencias significativas en la capacidad para las pruebas de salto ni en el índice de simetría en ambos grupos. En cuanto a la función subjetiva y dolor, eh, favorecieron la parte referida de dolor por parte del paciente al grupo al cual se le hizo solo la reconstrucción del cruzado. Sin embargo, esto solo era a corto plazo. Cuando lo veían a largo plazo, la diferencia era la misma. Y la fuerza del cuádriceps, al grupo al cual solo se le hizo la reconstrucción, mostró un mayor torque y pico de potencia promedio del cuádriceps a los 6 meses. Sin embargo, lo mismo, a largo plazo, las diferencias no eran significativas. E incluso en este metaanálisis de 7
ensayos randomizados controlados con más de 1.100 pacientes, ellos encontraron prácticamente lo mismo. En pacientes con tenodesia extraarticular lateral, demostró mayor estabilidad, mayor reducción significativa del pivot shift residual. Se observaron puntuaciones mejores en cuanto a escalas funcionales y menor tasa de ruptura. Esto ya es un hallazgo constante en la mayoría de estos estudios. Entonces, yo mencioné al principio dos procedimientos, la tenodesia extralateral y la reconstrucción del ligamento anterolateral, pero la mayoría de la literatura publicada habla más de la tenodesis que de la reconstrucción. Eh, entonces, ¿cuál es mejor? ¿O hay una mejor que la otra? ¿Hay alguna ventaja de realizar una sobre la otra? Bueno, si vemos estudios de la evidencia sobre la reconstrucción del ligamento anterolateral, como esta revisión sistemática y metaanálisis publicado en el 2021, vemos que también mejora la estabilidad rotacional, eh, y el desplazamiento anterior de la tibia. También disminuye la tasa de rupturas del ligamento cruzado anterior, y en cuanto a escalas de funcionalidad como la escala de Leishon, muestra también mejores puntajes que realizar una reconstrucción del ligamento cruzado solamente. Si vemos eh, esta otra revisión, esta es una revisión sistemática y metaanálisis publicado en el 2020 que compara la tenodesis versus la reconstrucción del ligamento anterolateral en combinación con una reconstrucción del ligamento cruzado. Podemos ver que, uno, el test de Lachman con la reconstrucción con tenodesis mostró mayor inestabilidad en comparación con la reconstrucción del ligamento. Sin embargo, no era algo significativo. El test de pivot shift fue similar entre ambas técnicas con proporciones comparables de rodillas con inestabilidad grado 2, y en cuanto a puntuaciones de escalas y cuestionarios funcionales, los resultados también fueron similares y equiparables en los grupos a los cuales se le hizo la tenodesis versus a los cuales se le hizo la reconstrucción del ligamento anterolateral. Y este estudio, que es un estudio de mayor impacto, publicado en enero de este año, el cual compara la tenodesis exarticular lateral versus la reconstrucción del ligamento anterolateral en combinación con una reconstrucción de cruzado anterior, eh, es un estudio clínico comparativo prospectivo y aleatorizado entre enero del 2021 y noviembre del 2022, donde se incluyó a 48 pacientes que recibieron una reconstrucción del ligamento cruzado combinado con alguno de estos dos procedimientos. Fueron 25 con la tenodesis y 23 con la reconstrucción anterolateral. Estos pacientes fueron evaluados mediante la escala de Leishon por un periodo de 26 meses, y además se evaluaron algunas pruebas como la de laxitud, pivot shift, Lachman, preoperatorio y postoperatorio. En este estudio, ellos no observaron diferencias significativas entre los valores de puntuación de Leishon en ambos grupos a los 2 años de seguimiento. Además, se observó una reducción significativa en el número de pacientes con pruebas de pivot shift y de Lachman positivos en cada grupo. Y la tasa de fracaso fue del 8% para los pacientes con tenodesis y del 8,7% a los pacientes con una reconstrucción del ligamento anterolateral. Se realizaron revisiones desde el lado contralateral durante el seguimiento. Entonces, el resultado clínico y la estabilidad tras la reconstrucción del ligamento cruzado anterior combinada con tenodesis extraarticular lateral o reconstrucción del ligamento anterolateral mejoraron significativamente después de 2 años. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre ambos grupos. O sea, ambos grupos, la verdad es que presentaron tasas de fracaso comparables y los beneficios eran los mismos y significativos. O sea que, en resumen, los procedimientos, o sea, en general, los procedimientos exarticulares laterales han demostrado una reducción significativa del riesgo de ruptura en pacientes jóvenes, han mejorado sustancialmente la estabilidad rotacional y disminución de la laxitud residual, han mostrado también tasas superiores de retorno al deporte y mayor satisfacción referida por el paciente. Tanto metaanálisis como ensayos controlados de alto impacto y de alto nivel respaldan su uso selectivo en poblaciones de alto riesgo. O sea, la clave en esto está en la adecuada selección del paciente basada en los factores de riesgo. Entonces, como conclusión y recomendaciones finales, los procedimientos exarticulares laterales son una mejora significativa
para la estabilidad rotacional en reconstrucción del ligamento cruzado anterior, no como procedimiento aislado, especialmente en poblaciones de riesgo. Las indicaciones son específicas, pacientes jóvenes, deportistas de pivotes y aquellos con factores de riesgo de fallos documentados. Existe evidencia robusta que sustente la realización de este tipo de procedimientos, ya que reduce significativamente la tasa de rupturas del ligamento cruzado anterior de la reconstrucción. Y es importante la individualización basada en factores de riesgo para maximizar los beneficios y optimizar los resultados de la cirugía. Muchas gracias por su atención. Sí, bueno, puedes dejar de compartir la pantalla, David. Ok, bueno, primero que todo, felicitar a David por la excelente revisión que hiciste y por tu rotación, tu buena rotación por el Hospital Susana Jones Cano, que ya estás pronto a terminarla. Creo que para llevarnos a casa de la conferencia y algo que enfatizaste mucho y que es lo que debemos de tener siempre presente es la selección del paciente que vamos a realizarle un LED o ya sea una reconstrucción del anterolateral. Creo que es muy importante esto porque es una técnica que nuevamente acaba de coger auge, pero una de las razones por las cuales se dejó de hacer por un tiempo también era por la sobre restricción que se tenía en los pacientes que se le hacían este tipo de procedimiento. Entonces, la selección de pacientes en el último consenso de ISACOS, siempre el criterio principal es de pacientes de revisión y en pacientes de ruptura del ligamento cruzado anterior se le está haciendo algún procedimiento extraarticular para mejorar lo que es la inestabilidad rotacional, ¿no? Porque sabemos que ya la evidencia ha sido clara, que si no le hacemos algo a eso, va a volver a romperse. Entonces, ¿cuál criterio y cuál utilizar? Importante también la edad del paciente. Ya antes se tenía una edad de corte de menores de 25. Esto en el último congreso también presentaron que para las damas menores de 20 años era recomendable hacerlo también. Principalmente en pacientes que realizan actividad física de pivoteo, futbolistas, esquí, béisbol, tenis, pádel, que está mucho de moda, ya incluso hacerlo como un procedimiento primario, no solamente para revisiones, y en pacientes que obviamente ya presentan un pivot chief de 2 o más y una presencia de hiperlaxitud. Algunas perlitas técnicas ahí que hemos ido observando con nuestra experiencia en nuestra práctica, tanto en el Susana Jones como en la privada, es a la hora de hacer por lo menos el LED. Es muy importante liberar bien, en el Lemmer modificado, liberar muy bien el saco que vamos, por donde vamos a pasar por debajo del ligamento colateral lateral para evitar exactamente la principal complicación de esta técnica o de este gesto quirúrgico, que es la sobreconstricción de la rodilla. Tratar de liberar bastante bien ese espacio por donde vamos a pasar por debajo la banda iliotibial y el tema de la fijación. ¿Okay? En los últimos consensos también se ha visto mejores resultados. Primero fijar femoralmente el lemmer y luego entonces fijar tibialmente el ligamento cruzado anterior, o sea, cuando vamos a hacer estos procedimientos. Y otra técnica importante o otra perlita es, como ya lo comentaste, es para evitar la confluencia de los túneles. La guía debe de ir inclinada, o sea, hacia proximal y anterior, más o menos una inclinación de 45 grados. Y así evitamos confluir con el túnel del ligamento cruzado. Otra cosa importante es la fijación del lemer. Dependiendo qué vamos a usar para fijar femoralmente, hay recomendaciones para una y para otra. Cuando se fija con anclas, como tú dijiste, David, sí la rodilla puede ir en una rotación neutra, pero cuando vamos a fijar con tornillo de interferencia y queremos probar la isometría del lemer, es importante fijarla en una rotación externa y que tu ayudante también te haga algo de varo, ¿ok? Para evitar casualmente la sobreconstricción y un mínimo de 7 milímetros de diámetro del LED, ¿ok? De la tira que vas a sacar de la banda iliotibial. Esto ha mejorado y ha disminuido la tasa de
de ruptura también. Entonces, más que nada esas perlas para que el resto de los participantes también la apliquen en su práctica. No le tengan miedo a este gesto quirúrgico, te va a tomar 20 minutos más, pero vas a evitar entrar a una segunda cirugía mucho más compleja. ¿Alguna pregunta de los participantes? No, no estoy viendo preguntas ni en el chat, ni tampoco en la sección de preguntas y respuestas. Déjame ver un momentito. Creo que no, no hay preguntas. No sé si Gerinaldo, que es el área donde ustedes trabajan, si quieres hacer algunos comentarios de tu experiencia sobre estos asuntos. Gracias. No, igual siguiendo lo que dijo el jefe Juan Miguel, que definitivamente una técnica de antaño, incluso más atrás del EMIER, que cuando uno habla de las fracturas de Segón, ya desde por ahí ya estaba pensando en el ligamento anterolateral, ¿no? Y bueno, lo que tuvimos en sacos, que hubo, se habló mucho del consenso este, y ya no estamos viendo nuestros pacientes. Ya ahora en abril, cuando tengamos nuestro encuentro regional, que se habla sobre lo que es ortopedia deportiva pediátrica, infantil, vamos a tener unos expositores en los que van a hablar sobre el ligamento cruzado anterior en niños y adolescentes, que realmente es una epidemia que hay, y se va a tocar el tema de esto de lo que son los reforzamientos extraarticulares, en este caso lateral. En lo particular, nosotros estamos usando más anclas y ya incluso yo le hablé al jefe de que tuviésemos ancla en el Susana Young, una ancla de 4.5, de 5, doble cargada, y lo estamos haciendo de esa manera privadamente. En la institución también ya lo solicitamos para hacerlo. Eh, pues yo estuve también en España, igual que Juan Miguel, y allá se hace mucho el EMIER haciendo túneles, incluso verifican el túnel femoral artroscópicamente de que no coincida la guía, pero ahí, ya hoy día ya eso, el gesto quirúrgico se ha ido mejorando y ya hay muy poca que coincidan los túneles, ¿no? Yo en lo particular me voy más con la parte de las anclas. Hay lugares en la que colocan grapas. Lo importante es hacer la técnica, un strip de lo que es la banda tibial, pasarla bien y hacer las fijaciones tal cual como digan. Eso es en cuanto a lo que es la tenodesis. La reconstrucción, hay algunas casas comerciales que tienen ya incluso el instrumental para hacer la reconstrucción. El tema para nosotros en Panamá es la limitante de tener que utilizar otro autoinjerto del paciente para hacer las reconstrucciones. Y como al final del día los resultados son muy similares, creo que económicamente y técnicamente es un poco más accesible hacer lo que son el Lenier modificado. Pero es una opción. En pacientes estamos viendo mucha reconstrucción, mucha revisión también. Y como les digo, pacientes jóvenes, esto va a ser un tema. Ahora quedó la bola picando, pero ahora en abril, cuando estemos en Buenaventura, que vamos a estar allá en lo que es el segundo encuentro regional, se va a tocar, vamos a traer a algunos dos colegas colombianos que van a hablar sobre el ligamento cruzado en adolescentes, que está a la orden del día. Si hay preguntas, Juan Miguel. Sí, el doctor Jaime Vázquez, a los que tienen más experiencia, ¿hay diferencia en realizar el refuerzo anterolateral antes o después de la reconstrucción? Ok, no sé si hablas de la toma de la banda o de la fijación. Siempre cuando vas a tomar para sacar la banda iliotibial en el EMER, siempre es recomendable hacerlo después de todo el gesto quirúrgico eh, artroscópico, por el tema de la insuflación de los tejidos. En cuanto a la fijación, como lo comenté anteriormente, es recomendable primero fijar el EMER femoralmente y luego entonces fijar en la tibia tu injerto del ligamento cruzado anterior. Un gesto importante también que a la hora de buscar el punto isométrico, pues con el dedo tocas el epicóndilo lateral, te vas 1 centímetro por arriba y 1 centímetro posterior al fémur y ese debe ser tu punto de entrada del EMER. Realmente la fijación, como hablaba el doctor Gerinaldo, van a ver, hay gente que lo fija con grapas solamente, hay gente que incluso antes solamente lo suturaban
y hacían una sutura, una supersutura, también con tornillo. O sea, de eso de la fijación realmente es lo de menos, sino buscar el punto isométrico en donde debe ir la plastía. sea, los chilenos tienen también, por ahí te lo voy a pasar, David, los chilenos también ya tienen publicado una técnica sin implantes a nivel femoral. Verá que el doctor Jorge Cheine, que es amigo personal, ahí me la pasó. Y es interesante cuando no tienes tanto o no tienes para los implantes, ¿no? Siempre, como dijo Juan Miguel, hay muchas opciones. Lo importante es manejarla y, como también mencionó, ya no temerle a hacer los Lemier, porque es un gesto que no, tampoco técnicamente es tan demandante. Además, hacer bueno, la disección, buscar bien la banda, hacer la, la- hacer el corte de 1 centímetro por 8, 9, 10, lo que uno quiera, y encontrar el ligamento colateral lateral, liberarlo y pasarlo y fijar tal cual en el punto como mencionó el doctor, tomando en cuenta el epicóndilo lateral. Hay otra pregunta ahí en la sección de preguntas. El doctor José Montes felicita a David por la presentación y la pregunta que él nos dice es, ¿con una lesión meniscal lateral asociada, realizarían igualmente un gesto LEAP, LEAP? Ok, acuérdate que cuando vas a hacer el Emer modificado, tú no llegas a la cápsula. Al final, tú vas a liberar, por eso es importante la disección del ligamento colateral lateral. Al final, tú no quieres entrar a la articulación. Haces tu bolsillo para que pase el injerto sin llegar y sin romper a la cápsula. ¿Ok? Siempre respetando las fibras de Kaplan, que es lo más importante a la hora de hacer la disección. No quieres llegar a la parte profunda de la banda iliotibial. ¿Ok? Así que Sí, sí puedes y hacer siempre se va a asociar una lesión del ligamento cruzado anterior, son pacientes jóvenes, más a una lesión del menisco externo. Entonces eso no sería una contraindicación, al contrario. Haces tu cirugía meniscal, lo que tengas que hacer, sutura o de lo que fuese, o una lesión de la raíz posterior del menisco externo, y eso no interfiere con el procedimiento. Algo que mencionaban ahí, hay uno de los colegas nuestros cercanos que incluso ha dicho de hacer, Juan Miguel, de hacer la incisión, sacar la banda iliotibial, tenerla ahí, dejarla preparada y luego hacer el ligamento cruzado. Ese orden, digo, parece interesante también porque evita que cuando ya hayas terminado la parte del ligamento cruzado anterior no haya tanto aumento de volumen a nivel lateral para tomar la banda, pero yo le dije que indistintamente yo no tengo mayor tema al final de hacer el cruzado de abordar el ligamento, la parte lateral de la rodilla, ¿no? Creo que el orden de los factores ahí no altera el producto. sí. Yo quería hacer una pregunta, porque la verdad no encontré nada al respecto, pero ¿hay alguna indicación, una situación especial donde yo preferiría irme de una vez por una reconstrucción del ligamento anterolateral en vez de una tenodesis? ¿O eso la verdad es preferencia de cirujano? Sí, como lo comentó el doctor Gerinaldo, el tema con las reconstrucciones aquí en Panamá, bueno, hay algunas técnicas que se están usando ahora, fiber tape, pero no han mostrado igual resultado a la hora de hacer la reconstrucción anterolateral. Que pones ancla arriba, fiber tape, ancla abajo. El tema en Panamá con la reconstrucción anterolateral es la toma del injerto. Realmente para hacer una tenodesis de la banda iliotibial realmente no tienes ninguna contraindicación, porque es una estructura que eventualmente al final incluso algunos autores ni siquiera recomiendan cerrarla después de sacarlo, porque saben que va a volver a regenerarse, no hay ningún tema en eso. Algunos autores sí recomiendan cerrar un poco por el tema del hematoma que puede generar, pero hay algunos autores que ni siquiera cierran la banda iliotibial a la hora de ya culminar el gesto, ¿no? Pero no hay ninguna contraindicación realmente, versus una versus otra. Aquí, como comentó el doctor Martínez, estamos limitados porque no tenemos banco de injertos, banco de tejidos, perdón, para hacer más reconstrucciones anterolaterales, porque tendrías que sacrificar un injerto autólogo que, si estás haciendo una revisión, sabes que cuesta.
agradecerles a todos la participación. Estamos arrancando la parte académica y los esperamos en todas las actividades que se mencionaron previamente. Lo más cercano va a ser este miércoles, que es el primer club de revista, y luego entonces que se vayan anotando para Buenaventura, que la vamos a pasar muy bien allá. Así que en vista de que el doctor no está, saludos a todos y que tengan muy buenas noches cada uno.